Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de lo que está ocurriendo en el mundo y más exactamente por allá en el Oriente Medio, ¿no? De lo que ustedes ya conocen y de lo que todo el mundo también ya conoce, ¿no? El conflicto entre Israel y Palestina que terminó desembocando aquí en Colombia con los líderes de opinión de la oposición diciendo es culpa del señor Gustavo Petro. Y uno se queda como paralizado, ¿no? Y uno se queda como embalsamado, como momificado, como si le hubiera dado la garrotera y empieza uno a pensar ¿qué culpa tiene el señor Gustavo Petro de origen costeño con lo que está ocurriendo por allá lejísimo en el Medio Oriente entre dos países que hace años están en la misma situación? Pero ¿qué tiene que ver el presidente de Colombia con esto y por qué la oposición se ha encargado de a partir de un conflicto que uno diría que no tiene nada que ver con Colombia, pero sí con la humanidad, o sea, con el resto del mundo, cómo los medios de comunicación se han encargado para que eso que está ocurriendo allá desestabilice el gobierno acá y sobre todo el nombre del presidente? O sea, están dando a entender que por culpa de Gustavo Petro, Colombia está quedando mal ante el mundo, que porque el señor Gustavo Petro no se pronunció como debería de pronunciarse, ¿no? Y ahí es cuando uno entra a preguntarse cuál es el trabajo del periodismo en Colombia. Si caerle encima a un presidente simplemente porque les cae mal y ese presidente no representa los intereses de los dueños del medio, o verdaderamente informar bien al país de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Que informar bien es darle a la gente las fuentes, las noticias y el seguimiento de eso que está ocurriendo allá, y no a partir de lo que está ocurriendo tomar eso como herramienta para desestabilizar un gobierno acá, que eso lo sabe hacer muy bien la derecha colombiana y el uribismo. Entonces empezaron a decir, ay sí, que Petro está del lado de los malos, que Petro cogió bando a favor del lado incorrecto de la historia, que el señor Petro siempre está del lado del terrorismo, ¿no? Que el señor Gustavo Petro no es capaz de pronunciarse, que porque él también perteneció a un grupo terrorista. Y ahí toca hacer un stop. Ahí toca hacer un pare y decir, ¿cómo así que el señor Gustavo Petro está de un lado y que ese lado pertenece al lado malo de la historia y que ese lado además favorece a los malos de lo que está ocurriendo allá? Si cuando uno lee al señor Petro detenidamente, pues el señor está dejando claro que toca hacer diálogos, o sea, concertar una mesa de diálogo, entrar al diálogo y reconocer a los dos países en conflicto como repúblicas independientes y soberanas, y que cada una tenga como derecho fundamental la libertad. Y hasta ahí uno diría, pero si es un señor que está proponiendo la paz, no solamente ahí, sino la paz mundial. Pero resulta que al uribismo en pleno pues le pareció que no, y que el señor Gustavo Petro, además de todo, estaba en contra de toda una población y estaba comparando una cosa con otra, y se atrevieron a decir que el señor Gustavo Petro era odiador de esa población. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser el señor Gustavo Petro odiador de una población si es que él mismo está rechazando los ataques
a esa población, pero al mismo tiempo está pidiendo que del otro lado no ocurra lo mismo, porque también hay civiles inocentes del otro lado que están sufriendo las embestidas de lo que este conflicto ha generado. El señor Gustavo Petro lo único que está pidiendo es que se hagan en la mitad, que piensen en los civiles, lleguen a un acuerdo y sigan un proceso de paz, porque para que el mundo pueda avanzar, pues simplemente tiene que haber paz en Colombia. Pero aquí eso lo transformaron como si el señor Gustavo Petro estuviese en contra de Israel, y no solamente de Israel, sino también de su comunidad, o sea, de los judíos, dando a entender que Petro no quiere a los judíos, cosa que es completamente falsa. Aquí no se ha dicho que no se quiera a los judíos, y mucho menos se ha dicho que sí, que hay que promover el odio, porque tampoco es cierto. Eso no está ocurriendo, sino en las cabezas de quienes no quieren a Petro y quieren vender al señor Gustavo Petro siempre como enemigo de algo en común, para poner al señor Gustavo Petro en la palestra pública y darle a entender a la gente que aquí tenemos un mal presidente que es mal visto a nivel mundial, cosa que tampoco es cierta, porque resulta que este señor ya había dado un discurso en la ONU donde promovía exactamente lo mismo: acuerdos de paz, mesas de diálogo y llegar por fin a algo para que las sociedades, las poblaciones, los individuos y sobre todo, pues para dejarles claro a ustedes aquí, los civiles puedan vivir en paz en la tierra que sea, en donde tengan que vivir, pero en paz, porque un buen líder mundial busca la paz para el mundo, un buen líder mundial busca la paz para las sociedades y un buen líder mundial busca la paz para la humanidad, cosa que al parecer no ha podido entender el uribismo, que en cabeza de Vicky Dávila dieron a entender que Gustavo Petro era un cobarde y que Gustavo Petro estaba siguiendo órdenes de poderosos a los que les interesa que esto esté ocurriendo en el Medio Oriente. Vicky Dávila se atrevió a decir esto y es otra cosa que tampoco es cierta, porque nuevamente el presidente saca un comunicado en el que por ahí derecho peina al señor J.P. Hernández, que también estaba manejando el mismo discurso del uribismo, y dice que él se atiene a los acuerdos de paz y él se atiene a lo que la humanidad necesita, que es precisamente la paz y la soberanía de los estados y la independencia y la libertad de los mismos. No entiendo cómo aquí en este país nuevamente se crea una narrativa en donde dejan de un lado lo que verdaderamente está ocurriendo grave en el Medio Oriente, que es la pérdida de miles de inocentes que nada tienen que ver en el conflicto, y más bien lo dejan aquí como que el señor Gustavo Petro es culpable y generador de ese conflicto. Mejor dicho, el uribismo, en cabeza de la Cabal, de Polo Polo, de las bodegas y respaldados por los medios de comunicación de este país, redujeron un conflicto al otro lado del mundo a una visión de Petro que es la generadora de odio y de ese conflicto. Hay que decir que uno tiene que buscar siempre la paz, que uno tiene que buscar siempre el diálogo, y que para que las sociedades puedan ser sociedades de progreso y avanzadas, en donde la gente pueda vivir tranquila y en donde la gente pueda vivir con dignidad, con justicia y con su garantía de derechos fundamentales, para que todo eso se logre, primeramente se tiene que lograr la paz, porque sin paz no hay nada. Y hablando de paz, pues entonces toca salirnos de allá del otro lado del mundo y entrar aquí al país, en donde se están haciendo conciliaciones y en donde se están haciendo acuerdos de paz, que adivinen por quién están siendo torpedeados, que adivinen por quién están siendo obstaculizados y que adivinen quién está haciendo todo lo posible para que esos acuerdos no se den. Pues claramente la misma oposición que quiso vender al señor Gustavo Petro como enemigo de la paz mundial, como enemigo de los judíos y como enemigo de Israel, cuando no es completamente cierto esto y cuando no es verdad, cuando lo único que hizo el presidente fue tratar de que los dos países que están en conflicto tuvieran un diálogo y pudieran llegar a la paz que este país necesita. Y discúlpeme que repita tanto la paz, pero es que el uribismo se encarga de que uno tenga que salir acá a
aclarar cosas que son lógicas y aclarar cosas que solamente necesitan de razonamiento y aclarar cosas que solamente necesitan de lectura, porque el uribismo no lee y simplemente ataca cuando tiene que atacar, cuando le conviene atacar y para desprestigiar al gobierno. Y es el mismo uribismo que le dijo a la gente que votara que no en el proceso de paz en Colombia a punta de engaños y a punta de mentiras y a punta de burlarse de la población colombiana. ¿Y entonces qué está ocurriendo aquí en Colombia? Pues que resulta que el señor Gustavo Petro, o sea, el gobierno del señor Gustavo Petro, llegó a un acuerdo con lo que queda de las FARC, que es el cese bilateral al fuego a partir del 16 de octubre, para poder llegar a una mesa de conciliación y poder que Colombia viva el sueño de la paz total. Mientras al tiempo que se hace el diálogo con el ELN, también se hace con las FARC. Pero ahí sí nos salen los medios de comunicación a decir, ¡ay, miren, Petro está logrando la paz en Colombia! Porque uno diría, aquí los que ganan con los acuerdos de paz y con los acuerdos de cese bilateral al fuego, claramente no es la gente divinamente, caray, de las ciudades, caracha, la gente de bien, caray, no. Gana la gente de los territorios y las familias que están poniendo los combatientes, que al final son los que terminan yendo al frente y son los que terminan poniendo a las víctimas de un conflicto que nada tiene que ver con los intereses de ellos. Pero ahí sí nos sale doña Vicky Dávila a decir, Petro es un mediador, Petro está logrando la paz en Colombia. No, salen a decir que aquí no puede haber paz, que porque la gente no puede permitirle a esos bandidos de las izquierdas colombianas que salgan como si nada ahí a firmar acuerdos y a vivir sabroso, cosa que tampoco es cierta, porque si uno se va para atrás al acuerdo de paz que se firmó en el 2016, en donde el señor Juan Manuel Santos ganó el premio Nobel de Paz, el mismo Juan Manuel Santos que tiene que reconocer su participación en los falsos positivos de los gobiernos de Uribe, dejó a los firmantes ahí a la deriva, y adivinen cuántos firmantes quedan desde esos momentos y adivinen a cuántos firmantes les han quitado también la vida desde esos momentos. Entonces aquí hay que ver qué es lo que verdaderamente quiere el uribismo. Si quiere que el país mantenga un conflicto armado que solamente beneficia a unos cuantos, que además de todo es financiado por el narcotráfico, por la compra y la venta de armas y por el desplazamiento de campesinos y la obtención de tierras de megaterratenientes, o verdaderamente quieren un gobierno que traiga la paz a Colombia, que viene incluida con un progreso social en donde el campesino pueda por fin volver a su tierra y trabajarla, y en donde el que ostenta la tierra que no es de ella la devuelva para el bien público, porque es que una tierra haciendo nada, si es que no sirve para nada, pues no. Dicho esto, el señor Gustavo Petro propone la paz en el Medio Oriente y también propone la paz en Colombia, cosa que ha sido aplaudida a nivel mundial y cosa que aquí no quiere ver el periodismo colombiano, ¿no? Que todos los días se levanta a buscar la manera de atacar a un presidente que está dando lecciones a nivel mundial y que está haciendo quedar a Colombia bien representada y que por fin tiene cosas que decir, porque resulta que es un presidente que lee, que estudia y que conoce muy bien cuál es la función de un político a nivel mundial. No un presidente ahí puesto por el Ñeñe Hernández y por Álvaro Uribe Vélez, que iba a hablar de los 7 enanitos y que iba a darle cabezazos a un balón y que iba a mandar saludos de Uribe. Esa ridiculez le gustará al uribismo, mijo, pero aquí lo que necesitamos es un líder mundial capaz de reconocer los conflictos y de darle solución a los mismos, tanto a los que pasan por fuera del país opinando, le guste a esta gente o no, como los que pasan dentro de nuestro país, que al final terminan favoreciendo a la gente de los territorios, que es lo que se prometió en campaña, y es seguir la agenda política que se dijo que se iba a seguir en este país si el señor Gustavo Petro era presidente de la República. Mientras tanto, los medios de comunicación callaron un plan supuestamente para quitarle la vida al presidente de la República hace unos años, o sea, cuando no era presidente de la República, al señor Gustavo Petro, les guste o no que sea presidente de este país, auspiciado nada más y nada menos por un hombre que le dicen alias Calzones y que responde al nombre de César Augusto Giraldo.
que es además de todo cercano al uribismo y que perteneció al Centro Democrático desde sus inicios. El señor es un empresario de Risaralda. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que la Fiscalía de Barbosa presuntamente archivó, porque archivaron el caso e hicieron como que aquí no está ocurriendo nada. Pero resulta que alias Calzones es cercano a Iván Duque, es cercano a Álvaro Uribe Vélez y es cercano al Centro Democrático y se ha paseado con ellos por todo lado y se ha tomado fotos con ellos por todas partes, ¿no? Y uno diría, pero ¿por qué la Fiscalía de Barbosa interrumpe esto? ¿Por qué archiva esto? ¿Y por qué hace como que esa investigación no es tan grave? ¿Cuáles son los intereses de Barbosa y cuál verdaderamente es el poder del señor alias Calzones en todo esto? Pues hay que averiguarlo, ¿no? Porque detrás de todo eso está la banda La Cordillera, de donde presuntamente, también hay que decir, el señor Calzones ocupa un lugar de liderazgo en la misma. O sea que al presidente de la República posiblemente me lo iban a mandar al papayo y nadie, absolutamente nadie, iba a decir nada. Esto lo descubrieron algunas fuentes fidedignas que se dedican a hacer buen periodismo en el país, denunciaron ante la Fiscalía y la Fiscalía no dijo nada. El señor César Augusto Giraldo es un señor con mucha plata, que se ha reunido con el Centro Democrático, pero que también se ha reunido con periodistas y directores de medios en Colombia, que son los mismos que han callado esta noticia y que han dado a entenderle al país que no es verdaderamente grave esto. ¿Por qué es grave? Porque el señor Calzones también es cercano al señor Fico Gutiérrez. El señor Fico Gutiérrez pretende ser alcalde de Medellín y el señor Fico Gutiérrez, además de todo, pues le debe favores presuntamente al señor Calzones. Mejor dicho, el uribismo en pleno quiere regresar al poder y van a hacer todo lo posible para hacerlo, pasando por encima de quien tenga que pasar. Y para lograr esto, primeramente tienen que acomodar un alcalde en donde verdaderamente nace el uribismo en Colombia, que es en Medellín. Y por eso están apostándole y están metiéndole todo al asador al señor don Fico Gutiérrez. Y don Fico Gutiérrez tiene que explicarle al país cuál es su relación cercana con César Augusto Giraldo y por qué el señor César Augusto Giraldo responde a un alias de Calzones y está relacionado con la banda La Cordillera, y además de todo se descubrió una denuncia que esa banda pretendía acabar con la vida del presidente de la República. ¿Acaso los medellinenses quieren un alcalde así? Que su ciudad sirva como trampolín para que el uribismo vuelva al poder. Pues eso toca averiguarlo. Y mientras tanto, el señor Gustavo Petro es considerado como uno de los líderes mundiales del momento, les guste o no. Esto fue Notiparaco. Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen no llegan las notificaciones y ustedes no ven el noticiero y yo no como. Recuerden comentar, compartir y darle like a este video para que este noticiero se mantenga fuerte. Muchas gracias a la gente que sigue donando para que sigamos haciendo. Que estén.